Está con nosotros el señor general Guillermo León León, presidente de ACOR. Señor general, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la hora de la verdad. Bienvenido. Demar, un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo, al doctor Landoño y a todos los internautas. Muchas gracias. Señor general, ¿cuál ha sido el impacto que usted analiza de esta decisión de última hora donde el gobierno de los Estados Unidos anuncia una desertificación que nosotros hemos calificado aquí en el equipo parcial a Colombia por el pésimo manejo que ha tenido Petro y su gobierno en la lucha contra el narcotráfico? Bueno, yo creo que era algo que se podía prever, que esta decisión no iba a ser de certificación y aprobación de lo que ha sido la lucha contra el narcotráfico por parte del gobierno colombiano. Así que de los tres escenarios que se prevían, yo creo que era el más opcionado y que de alguna manera nos deja margen de maniobra. Sin embargo, es una señal clara al gobierno colombiano que no está satisfecho con los resultados que se han dado. Y esto se veía venir desde tiempo atrás porque las dos políticas, tanto los Estados Unidos como la de Colombia, no eran coincidentes en su aproximación al tema de la lucha contra las drogas. Mientras este gobierno la centró en el tema de la interdicción y en atacar las finanzas del narcotráfico, la de Estados Unidos era una lucha que buscaba que fuera un ataque frontal contra todos los eslabones de la cadena, y ahí habían ya discrepancias que con el tiempo se fueron agudizando, y los resultados que se dieron, pues simplemente lo que mostraron era una insatisfacción por parte del gobierno con respecto a los resultados. Ahora, esta decisión, ¿cómo nos va a afectar? Yo creo que aquí nos están mandando un mensaje que tiene algunas connotaciones de carácter más político. En la práctica, los recursos que estaban destinados para la fuerza pública van a seguir fluyendo. De hecho, en la exposición y explicación del documento se habla de cómo se resalta la labor de la fuerza pública y el compromiso que ha tenido ella en la lucha contra el narcotráfico. Así que los recursos van a seguir fluyendo hacia nuestras instituciones, lo cual es algo muy importante porque son diversas las capacidades que se mantienen por parte de nuestras instituciones para confrontar el narcotráfico. Temas como capacitación y entrenamiento de tripulaciones, el tema de los programas de mantenimiento de nuestros helicópteros, particularmente nuestra Policía y Ejército Nacional, temas como el acceso a repuestos y temas como intercambio de información e inteligencia, que son fundamentales para la desarticulación de las estructuras dedicadas al narcotráfico, y los programas de interdicción pues se van a mantener en el tiempo. Adicional, hay algo muy importante, Mario, doctor Londoño, que a través de Colombia fluyen unos recursos que son destinados para capacitación y entrenamiento de organizaciones y autoridades en el Caribe y Centroamérica para los programas de interdicción. No menciona nada al respecto, así que se prevé que estos recursos van a seguir fluyendo y vamos a poder mantener esa dinámica de colaboración con los países del Caribe y Centroamérica que nos da buenos resultados en la interdicción. Doctor Fernando. Señor general, una de las razones del éxito que tuvimos en el gobierno del presidente Álvaro Uribe para derrotar la coca fue la famosa Brigada Antinarcóticos. Antes de hacer una fumigación aérea, el peligro obvio era que desde tierra le dispararan a los aviones. Eso era lo que impedía la Brigada Antinarcóticos. Antes de fumigar, la brigada hacía lo suyo y atacaba y destruía los grupos que estaban tratando de esperar a los aviones para que cumplieran su tarea. ¿Qué pasó con esa brigada, general? Bueno, la brigada todavía existe, pero limitada en su accionar, como usted lo acaba de mencionar. Era una estrategia muy articulada con otros esfuerzos que hacía el Estado colombiano para enfrentar el narcotráfico y que dio muy buenos resultados. Recordemos que la última medición que se hizo en el gobierno del presidente Duque se logró una erradicación de 130.000, un poquito más de 130.000 hectáreas. Hoy, una de las causas
por las cuales no nos están certificando es por el bajo número de hectáreas erradicadas. Escasamente logramos nosotros este año, en lo que va corrido, a un poco más de 6.000, y el año pasado fue algo similar a una cifra de 9.000 hectáreas. Eso muestra cómo el esfuerzo en erradicación, y que fue parte de la política de este gobierno, cambió dramáticamente con respecto a este flagelo, a este tema del flagelo y los programas de erradicación. En cuanto a la brigada contra el narcotráfico, los recursos también han disminuido. Estamos hablando de recursos que recibía esta unidad de algo más de 700 millones de pesos al año. Se han recibido alrededor de unos 80 millones en el presente año. Esto baja totalmente su operatividad. A la décima parte. Exactamente, estamos hablando que una décima parte, y esto tiene un impacto sobre la capacidad de maniobra de esta unidad, que es fundamental para este tema. Adicional, aquí hay que mencionar algo, doctor Londoño, y es cómo el hecho de las azonadas y los secuestros que se le hacen a la tropa también han sido parte de la estrategia que han utilizado las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico para impedir la acción de la fuerza pública, y que por supuesto tiene un impacto negativo también en cuanto a las sumas de las áreas que han podido ser erradicadas o sobre las cuales se puede trabajar. Entonces creo que acá hay un elemento adicional de cómo utilizaron y instrumentalizan la población, y por supuesto también hay que entender que estas comunidades de alguna manera se nutren del narcotráfico porque no tienen otro medio de subsistencia adicional u otra alternativa, y protegen también los cultivos y neutralizan las intenciones de destruir o erradicar estos cultivos. Señor general, otro tema que no se ha discutido es la extradición de los bandidos dedicados a la cocaína. En la época del presidente Uribe eso lo hacíamos religiosamente, tanto que recuerdo la embajadora Ann Patterson me dijo en alguna ocasión que ella nunca se imaginó que un ministro colombiano llamara a acosarla porque mandara los aviones para hacer la extradición. Ahora la extradición de los bandidos importantes no se hace porque están en procesos de paz. Luego los bandidos importantes, ustedes, el ejército colombiano, la policía, los captura y la Justicia Especial para la Paz los libera. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, doctor Londoño, usted está tocando los temas más sensibles en esta decisión que se toma por parte del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno norteamericano examina 3 elementos fundamentales para proceder a evaluar si se está haciendo una colaboración positiva y hay compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Uno de ellos es erradicación, que ya lo mencionamos, como la política del gobierno actual en Colombia se enfocó en interdicción y en lavado de activos, pero en erradicación se bajó notablemente. En la parte de interdicción, pues también hay unos resultados que no se han dado, teniendo en cuenta que si bien no se incrementó en lo que la penúltima medición con respecto a la última un 10%, pasamos de un poco más de 230.000 hectáreas a más de 253.000, pero la producción sí se subió de manera exponencial, un 56%. Pasamos de 1.200 toneladas a 2.000, un poco más de 2.600 toneladas. Esto hace gran diferencia para la evaluación. Y por otro lado, el elemento que usted mencionaba, la extradición. Son estos 3, diríamos, acciones que mide el gobierno sobre evaluar el compromiso. Y en el tema de la extradición, usted lo dijo muy, muy claro. Si bien se continúa con la extradición y se sigue enviando personas vinculadas al narcotráfico detenidas y que son requeridas por los juzgados, por los estrados judiciales en Estados Unidos, y se envían, los cabecillas importantes no se están extraditando porque están comprometidos dentro de negociaciones con el gobierno nacional. Y aquí hay un elemento que fundamentalmente le están cambiando. Miremos el caso de Araña. Araña está pedido en extradición,
pero está inmerso en un proceso con lo que se llama, entre comillas, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Entonces, aquí también están evaluando realmente si están mandando las personas que están detrás, los grandes cabecillas y capos del narcotráfico, y si el gobierno está comprometido en ese sentido. O sea, que en todos los elementos habían, por decirlo así, bajas calificaciones para que se tomara esta decisión por parte del gobierno de los Estados Unidos. Yo tengo una Pues pregunta, doctor Fernando, señor general Guillermo León. Eh, ¿Cuál es la posición de ustedes, que son miembros de la fuerza pública en uso de buen retiro o de la reserva activa, mejor, que suena mucho más apropiado, respecto a esa suerte de sociedad que pretende Nicolás Maduro con Gustavo Petro en la zona del Catatumbo, donde ambos anuncian que envían un contingente de fuerza importante justo ahora que los Estados Unidos encierra en el Caribe al tirano Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles? Bueno, aquí yo miraría dos aspectos de Mar. El primero, para nosotros la propuesta de una zona binacional genera enormes riesgos para Colombia. Primero porque son áreas que no son consolidadas a los dos lados de la frontera. Sabemos que allí opera toda una serie de carteles y organizaciones dedicadas a los negocios ilícitos, entre esas particularmente el narcotráfico. El Catatumbo hoy tiene una situación de orden público supremamente compleja, a pesar que se tomaron medidas excepcionales por este gobierno. El avance todavía no es lo suficiente y no se ha estabilizado completamente la región. Tal es el caso que no se pudo avanzar con el tema de las zonas de ubicación temporal con el Frente 33, porque el ELN no está de acuerdo ni ha logrado una consolidación del gobierno para garantizar la seguridad de ese propósito de negociación con el Frente 33. Ahí hay unos cultivos de hoja de coca, laboratorios que permiten generar una producción importante, que fue lo que llevó a la confrontación entre el Frente 33 y el ELN. Esa situación allí no está estabilizada, sigue muy compleja, y no podría pensar que el hecho de generar una zona binacional vaya a mejorar las condiciones de seguridad. Al contrario, lo que va a generar es una zona gris con profundas implicaciones para la seguridad, ya que los que estarían detrás ejerciendo un control territorial en estas áreas serían estas organizaciones narcoterroristas al margen de la ley, obviamente también ayudadas desde el otro lado del territorio con la implicación de lo que tiene el Cartel de los Soles y el amparo que tienen en ese país estas organizaciones que desde allí proyectan su capacidad de violencia en el territorio. Así que mientras no haya zonas estabilizadas de alguna manera por cada uno de sus países en el tema de la seguridad, lo que se está es propiciando unas áreas que van a generar unos problemas más de mayor envergadura, inclusive comprometiendo temas de soberanía. En cuanto a la vinculación de Colombia y su posición frente al Cartel de los Soles, yo lo primero que diría es, el Cartel de los Soles es una realidad, no la podemos negar. Lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos y lo han mencionado los organismos de investigación de este país. Pero no solamente eso, doctor Londoño y Demar. Nosotros desde el año 2005 ya habíamos podido evidenciar cómo empezaba a gestarse allí esa articulación y esa connivencia entre las autoridades de la fuerza pública de Venezuela con carteles del narcotráfico que proyectaban y permitieron crear lo que llamamos nosotros el Corredor Caribe, como la coca, a raíz de los proyectos, los programas de interdicción aérea que se tenían con los Estados Unidos, buscaron alternativas, y la alternativa fue el traslado por tierra y por río de la coca hacia el territorio venezolano, para que desde allí en pistas ilegales se lanzaran en aeronaves cargando la droga hacia mercados del Caribe, del Centroamérica, y proyectándolo hacia el norte del continente. Así que esta es una realidad, y esto es parte de las discrepancias que yo creo que desde el lado político empujan a la administración de Trump para tomar esta decisión, y es precisamente
el cómo ha tomado el gobierno de Colombia algunas decisiones para negar el cartel del narcotráfico y de alguna manera solidarizarse con un régimen ilegítimo que hay al otro lado de la frontera. Bueno, señor general, que no se olvide que el Catatumbo fue una de las zonas donde con el presidente Uribe más fumigamos. El presidente Uribe y por supuesto el ejército y por supuesto la policía que nos colaboraban. Pero era fumigar, fumigar y fumigar en el Catatumbo porque entendíamos la gravedad que tenía mantener esa zona en manos de los narcotraficantes. Y literalmente acabamos con la cocaína en el Catatumbo. Pero vinieron los tiempos que vinieron, Juan Manuel Santos primero con su proceso de paz y ahora el señor Petro con su colaboración activa con los delincuentes, que es lo que los Estados Unidos han dicho para castigarlo, porque la desertificación es un castigo contra Gustavo Petro y no contra Colombia. Señor general, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un saludo, doctor Londoño, y además, gracias por la oportunidad. Y yo sí creo que hoy, ante esta situación, hay que ser supremamente estratégicos. Hay que preservar el relacionamiento con los Estados Unidos. Estas ayudas que nos llegan nos van a suplir y nos mantienen capacidades de la fuerza pública para luchar contra el narcotráfico que no se puede perder. El gobierno muestra hoy resultados en la interdicción y ahí es fundamental la inteligencia, el intercambio de información con el gobierno de los Estados Unidos, y esas relaciones hay que mantenerlas, no ahondar la crisis, no romper ese relacionamiento. Va a ser difícil porque aquí viene un tema político, de utilización política sobre la decisión que tomó los Estados Unidos, pero lo que hay que preservar es precisamente ese propósito de cómo seguimos actuando contra un flagelo que nos afecta no solamente a Colombia, sino a muchos países en la región y por supuesto a los Estados Unidos. No podemos romper lo que tenemos ahora, y ahí es que preservarlo y tenerla. Hay una oportunidad, doctor Londoño, que se menciona en el mensaje, de cambiar o reversar la decisión. Yo creo que aquí hay que mirar cómo podemos nosotros cambiar ese tema de la certificación, pero preservar el hecho de que nos hayan dado una dispensa o una excepción para no tener medidas económicas o los programas de cooperación que nos podrían afectar. Muchas gracias y un buen día. Muy buen día, muchas gracias. El general Guillermo León de ACORE, presidente de ACORE, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad y regresamos para hablar con ustedes al oído. Pasen la voz, estamos al aire, esta es la Hora de la Verdad.